Muy buen día a todos, damas y caballeros, con el gusto y privilegio de saludarles nuevamente en este primer viernes del mes de julio. Mi nombre es José Luis Arroyo Amador, contador público, maestro en Derecho Fiscal, con diferentes experiencias por más de 20 años en empresas privadas y otros tantos en el área independiente, únicamente como para despegar y darles la pauta del por qué podemos compartir con ustedes estos temas que en esta mañana hablaremos de el impacto financiero en el patrimonio de los contribuyentes. Ya hablamos del patrimonio de los contribuyentes en el estricto sentido de su capital, su dinero, no en el aspecto fiscal de lo que la autoridad observa como patrimonio para exactamente la aplicación de las leyes fiscales. Es importante que nosotros los contadores, en nuestra calidad de hacer los negocios, que para eso tenemos esta capacidad profesional, de acuerdo a lo que iremos comentando, tengamos el conocimiento de este ordenamiento jurídico que es el Código Fiscal de la Federación, de cuáles son los puntos críticos que debemos de observar para poder precisamente replantear qué es lo que está llevando a cabo en sus operaciones nuestro cliente. Para nosotros son clientes, para la autoridad son contribuyentes. Y en ese estricto sentido el objetivo será analizar esos puntos críticos. Traemos algunos ejemplos de cuáles son las consideraciones y cuáles son las tareas que debemos de razonar, de tener esa prevención independientemente de la obligación tácita de cumplir con las obligaciones fiscales conforme lo establecen las leyes correspondientes. ¿Qué vamos a hacer para prevenir o para corregir? Ya haremos mención de todo esto, distinguidos damas y caballeros, y obviamente pues los invitamos a participar con las preguntas que ustedes tengan a bien elaborar con el equipo de trabajo que amablemente me apoya aquí, haciendo una eficiente labor de colaboración, pues podemos precisamente darles pauta a esa tarea. Sea pues la bienvenida, el inicio de esta sesión. Mi objetivo, como he dicho en otros momentos, cuando tengo el privilegio de estar acá con los amigos de CADEFI, es justamente transmitir para ustedes todo lo que tenemos en la experiencia de lo que hemos llevado a cabo, y reiteraré en diferentes momentos, como lo hago ahora mismo, esta tarea la tenemos que hacer en sinergia con los abogados fiscalistas expertos en la materia. En su caso, siempre diré, con aquellos que ya se rasparon las rodillas en los tribunales, que inclusive ya tuvieron tropiezos, porque saben qué es la tarea de reto a superar ante la autoridad fiscal. Ya hablaremos de ello también y, por ende, revisaremos los riesgos potenciales que también podemos correr nosotros en nuestra calidad precisamente de los servicios profesionales. Bienvenidos pues, y estamos en esto, el impacto financiero. Todo es relacionado con el dinero, caballeros y señoritas, si estamos todos hablando del mismo sentido. Sin este recurso financiero, sin esta liquidez, simplemente no puede haber operación. Puede haber muchas ventas, como le llamamos, pero mucha cartera pendiente de cobro, y en consecuencia no hay liquidez para pagar simplemente la nómina, obviamente los impuestos y algo interesante, como dice algún amigo mío, abogado, y el honorario del contador y del abogado, ¿no? Entonces hay que generar riqueza. Esto también lo dice la norma de información financiera. Quienes tuvieron la oportunidad de compartir el diplomado que dimos hace unas semanas, pues así lo menciona, que esa es la función. Luego entonces nuestro objetivo en particular del tema es revisar los puntos finos. Es muy amplio el Código Fiscal de la Federación. Iré compartiendo cuáles son las situaciones que se nos han presentado de 2014 a la fecha, no sin esto demeritar pues todo lo que anteriormente puede haber también como consecuencia. De manera accidental, de manera imprudencial también, podemos estar incumpliendo o inobservando precisamente las disposiciones de este Código Fiscal de la Federación. Es posible que así sea. Y lo reitero, puede ser de manera involuntaria, pero también puede haber un dolo, y el dolo va a tener consecuencias funestas para el contribuyente en primera instancia, pero también pone en riesgo nuestra situación personal.
En consecuencia, vamos a poder evaluar con todo lo que analizaremos qué sí y qué no vamos a hacer para ese trabajo en sinergia. Como es la reiterada costumbre, pues una excelente y productiva participación es lo que los invitamos, a pesar de que estamos a la distancia y que yo no tengo el privilegio de poderlos observar, pero bueno, pues aquí nos acompañarán con sus comentarios y esa será la forma en que podríamos tener esa realización de nuestra comunicación. Y la pregunta, una vez más, ¿la información es poder? Bueno, pues en este sentido nos dice Albert Einstein que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Importante. ¿Conocemos el Código Fiscal? En términos generales, ¿lo hemos estudiado? Sin duda, lo hemos hecho en algún momento dado. Pero la información que tenemos de este ordenamiento jurídico, así como de la comprensión tácita de su contenido legal, puede ser que tengamos ambigüedad los contadores porque hay términos jurídicos muy trascendentales que nosotros, y hablo en primera persona como contador, no tenemos esa formación jurídica donde hablamos, entre otras, de la hermenéutica y de la debida interpretación o de la capacidad de interpretación precisamente de estos temas jurídicos. Por ello, debemos tener el conocimiento de todo lo que esto compete, pero siempre, la sugerencia que yo hago de manera gentil es a ustedes, asesorarnos, trabajar en colaboración con los abogados fiscalistas que sepan de esta materia. Y hago referencia a los abogados fiscalistas, porque habrá expertos, abogados laboralistas, expertos civilistas y demás áreas del derecho. Pero la cuestión fiscal, si alguno de ustedes ha insertado el estudio de esa tarea, sabremos el reto que representa. Yo tengo el privilegio también de ser maestro en Derecho Fiscal, pero aún así queda una distancia muy importante entre que yo pueda hacer mención que domino las leyes fiscales, que de ninguna manera conozco, puedo hacer tarea en conjunto con los abogados, puedo compartir algunas de las situaciones precisamente por todo lo anterior y de aquellos juicios en que hemos compartido también con nuestros socios, pero de ahí a que yo les pueda decir cómo elaborar un escrito, hacer una respuesta ante la autoridad y demás, en que yo la pueda o que yo me atreva a firmarla de tal suerte, yo les diría que no. Hay que tener esa precaución porque probablemente entorpezcamos el trabajo del abogado de manera involuntaria. Por eso entonces, la información es poder siempre y cuando la apliquemos, siempre y cuando la implementemos, siempre y cuando estemos en el día a día desarrollando esta función. Porque también nos dice, a manera de introducción, ese señor Albert Einstein, que es una locura hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Probablemente la experiencia que tengamos algunos de nosotros es de tropiezos, de sanciones, de molestias, quizás hasta de pérdida de clientes o reclamos de los mismos y, bueno, todo lo que ustedes pueden conllevar cuando la autoridad fiscal los ha agredido, porque es una agresión de parte de la autoridad que así lo establecen las leyes, es un acto de molestia, ¿de acuerdo? Con derecho sustentado o argumentado presuntivamente en ley, sí. Sabemos que también es común que las autoridades fiscales rebasen esos derechos que tienen en sus facultades, o mejor dicho, que abusen de sus facultades como autoridades fiscales o representantes de la autoridad fiscal, sí, también es parte importante. Pero justo es el que nosotros sepamos en qué momento, ya lo compartiremos, podemos hacer frente a una respuesta o a un silencio jurídico de manera inicial hasta que se den los procesos de los tiempos, como dicen los abogados, de los tiempos jurídicos correspondientes, los momentos procesales que inclusive hablan algunos de ellos, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante. Entonces, ¿qué debo de hacer? A reserva, insisto, de su respetable opinión, observar todos los requerimientos que lleguen en su momento y de manera inicial, eso es lo que yo en general llevo a cabo. Puedo, insisto, si es que tengo la capacidad o me siento con esa capacidad profesional de entender algunos de esos conceptos, revisarlo,
pero de inmediato lo comparto con mis socios, los abogados, y les digo, yo observé esto, y ellos me darán pauta de que si fue completa mi observación o es incorrecto para que ellos hagan el procedimiento que se tenga que llevar a cabo. En consecuencia, a aquellos que no tengamos experiencia ni dominio de la ley, de inmediato yo les sugeriría ahorremos tiempo, porque también las respuestas que nos está solicitando la autoridad cada vez son menores en calidad de nuestro tiempo de poder dar respuesta a la autoridad, por la cantidad de información y por el tiempo que tenemos para integrar ese tipo de información, que ya veremos también cómo es que se va a presentar ello. La reforma fiscal, la hablaré de 2014 a la fecha, caballeros y señoritas, reformas fiscales de 2014 a la fecha. ¿Por qué es esto? A partir de lo anterior, lo que tenemos que evaluar son los riesgos. Los riesgos que esto implica, porque de manera inicial estamos haciendo una inversión en todo tipo de negocio. Nosotros mismos, los que estudiamos cualquier licenciatura, cualquier especialidad o el área que hemos llevado a cabo, empresarios y demás, invertimos recursos económicos. Invertimos liquidez para generar mayor liquidez, para recuperar la inversión. Ese es el objetivo principal que debemos de estar coadyuvando como contadores con los socios, accionistas o dueños de empresas. ¿Qué va a suceder? Automáticamente, por fundamento de ley, por obligación constitucional, tenemos que acogernos a la obligación de contribuir al gasto público. Y este gasto público pues está precisamente señalado en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que cada año nos da a conocer la autoridad, donde a su vez se hace referencia a cuáles son las cantidades que tiene como objetivo la autoridad o el gobierno en este caso para poder llevar a cabo el cumplimiento de sus tareas para los cuales presuntamente los contratamos los ciudadanos. Este ejercicio, si ustedes fueron observadores en la reforma fiscal del principio de 2023, el objetivo es recaudar una muy buena cantidad de dinero respecto a accesorios. Ese es el principal renglón, entre otros. Y si no hubo modificaciones de tasas, no hubo incremento de impuestos y demás, también estarán ustedes de acuerdo que en los otros renglones, como es el IVA, y como es el impuesto de la renta, también hay recaudación importante. Entonces la circunstancia es, ¿y cómo le van a hacer para recaudar todo ello si no hubo modificaciones a la ley presuntamente y no hubo agresiones a los contribuyentes? Pues a aquellos que ya tienen cierta edad, había una temática que manejábamos hace muchos años, ¿no? La mano que mece la cuna. Ahora sí que la mano que está abajo, que no vemos, y que mueve algo en contra nuestra, sería cómo van a determinar esos accesorios. Analizaremos ello de primera mano, independientemente de ver algunas otras condiciones, para que estemos en la perspectiva de qué es lo que viene, de qué es lo que estamos presentando, y digo qué es lo que viene porque todavía nos falta medio año. Justamente estamos, por eso refería al principio de la sesión, el primer viernes del mes de julio, estamos en la primera semana del segundo semestre, y vamos a decirlo así, la carrera contrarreloj que tiene la autoridad para poder recaudar y lograr el objetivo de lo anterior. Presunción de análisis de especialistas técnicos en las áreas jurídicas y de los estudios financieros económicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y algo que comparto al menos como asesor financiero, es que lamentablemente vemos todavía muy oscuro por el momento. Estamos hablando de 2 o 3 años más al menos, de que la situación financiera en nuestro país va a ir creciendo muy lentamente, pero por ende también la agresión de la autoridad fiscal se va a fortalecer, va a ser más sólida. También necesitan dinero para hacer los proyectos de todo lo que estemos haciendo mención. Y esa es la función entonces a través de las leyes fiscales que van precisamente a este concepto, fiscalizar, a vigilarnos, a perseguirnos de manera, vamos a llamarlo, de buena fe, y lo dije con todo sarcasmo, para poder lograr el cobro de las contribuciones. Y con ello, pues, allegarse recursos y llevar a cabo todas las funciones. Vienen todas las consideraciones
económico-políticas que ustedes ya tendrán en conocimiento, para no hacer referencia a esto, porque no es esta la situación. Lamentablemente, y de 2014 a la fecha, principalmente del 2020, 2019 hacia el 2022, se fueron acrecentando las facultades que se le dan a las autoridades fiscales para poder tener más herramientas de agresión, como decían, reitero, algunos colegas abogados, más garras para poder hacer presas a los contribuyentes. Y esto conlleva a las amenazas de que todo va a terminar en consecuencias de carácter penal. También hemos observado en las resoluciones que ha tenido la Corte que han eliminado algunas de esas observaciones en los juicios que se han llevado a cabo, pero también sabemos de buena fuente por las personas que llevan a cabo esa tarea profesional de la defensa fiscal, que lamentablemente hay gente que sí tiene consecuencias de carácter penal y que independientemente de que en un mediano o corto plazo puedan solventar ello y obtengan su libertad, de manera inicial, pues el costo es muy alto. Por esto hay que analizar estos impactos. ¿Cuál es el reto? Falta de conocimiento preciso de las leyes fiscales, señoritas y caballeros. Es obligatorio conocer con precisión las leyes. Aquí, como lo he compartido simplemente en otros temas, los contadores no podemos decir, yo entiendo, yo creo, lo leí, lo escribí en tal libro, lo escuché en algún curso. Toda esta función en cuestión de los fundamentos legales, tengan mucha precaución con ello. Haremos unos comentarios de manera inicial de los primeros artículos del Código Fiscal de la Federación para irnos a la parte jugosa, a la parte de mayor relevancia que podremos analizar. ¿Qué es primero en el orden del desarrollo económico? Primero, ya lo dije, es la liquidez, señoritas y caballeros. Primero invertimos dinero. ¿De dónde lo obtuvimos? Esta es una tarea independiente. Probablemente, y voy a hablar una vez más, cuando fuimos estudiantes, obtuvimos un financiamiento o una donación, como quiera que le querramos llamar, por parte de nuestros padres, ¿de acuerdo? O nuestra herencia, como algunos también les digo, fue tu herencia en vida que te dio tu padre, tu madre o quien te haya ayudado a estudiar para que desarrollaras tu capacidad profesional y después recuperes esa inversión a través de tu desarrollo profesional durante tu vida económica activa y que con ello puedas tener pues una seguridad de garantía de vida privada. ¿Qué es lo que no hacemos? Como ustedes lo observan aquí, no hay planeación económica, no hay planeación financiera. Estudiando nosotros los primeros semestres, y seguramente en la audiencia habrá administradores o expertos en administración, y lo primero que tenemos que hacer es planear, señoritas y caballeros. También le vamos a llamar, si así les parece congruente para nuestra especialidad como contadores, presupuestar. ¿Dónde están esos proyectos de desarrollo? Simplemente cuando yo daba cátedra en las universidades, les decía en algún momento dado en estos temas financieros a los alumnos, ¿por qué estudiaste esta licenciatura? ¿Cuál es el objetivo de estar estudiando esta licenciatura? ¿Qué es lo que quieres lograr? Lamentablemente en algunas situaciones con la mayor frecuencia era porque mi papá me va a heredar el despacho, porque si no, no me quieren en casa. Pero escuché pocas veces a alguien que me dijera porque es algo que estudié, investigué y me gusta el tema. Cualquiera que haya sido la situación, pero hay planeación económica. Si es que nos vamos a ir, reitero, estoy haciendo mención únicamente ahorita de la manera empírica que iniciamos todo. Los contadores, cuando estamos terminando la licenciatura o a mediados de la licenciatura, que algunos, como fue el caso de mi persona y otros colegas más, todos ya trabajábamos a los 18 o 19 años. Muchos de ustedes así lo habrán hecho. Y bueno, pues cuando estábamos ya a media licenciatura, a cuarto o quinto semestre, pues nos entusiasmábamos en asociarnos y poner nuestro propio despacho, nuestra manera independiente con otros amigos, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues algunos nos tropezamos muy agriamente, por llamarlo así,
porque no se planeó, no establecimos condiciones, que esto sería lo mismo como cuando alguien contrae matrimonio. En el ejemplo de los jóvenes, ¿por qué te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué tipo de casa? ¿En qué momento serás padre o madre? ¿Y dónde quieres vivir? Todos esos conceptos son planeación financiera. Las empresas, caballeros, las entidades económicas, del tamaño que sean, pequeñas o grandes, porque esto tiene una tarea similar. A veces es muy recurrente que nos encontremos ante el cliente que dice, es que yo soy una empresa chiquita. Pues sí, pero el trabajo que representa, la obligación jurídica que tiene, es la misma que una empresa grande. En el tamaño, obviamente, vamos a decir, de los importes que se manejan, sin duda será muy diferente. No es lo mismo para un asalariado que gana, ayer lo comentaba con mi hermano, que ya lo he referido con él, mi hermano no es ni 2 años menor de edad de diferencia que yo. Él toda su vida ha querido ser obrero, así es feliz, es muy respetable, y le preguntaba, ¿y cuánto ganas, hermano, al mes? Ya me hacía referencia. Entonces, imagínense ustedes los que tienen idea de cuánto gana un empleado o un obrero al mes. Ahora, hagan esas consecuencias de si tiene que pagar contribuciones o no, en el estricto sentido, con los preceptos de ley. Obviamente, si él, voy a pensar que gana 7, 8 mil pesos al mes, que exagerando un tanto, no será lo mismo que aquellos que ganan un auxiliar contable que probablemente en algún caso ganen 10, 12 mil pesos, o en algún caso de las áreas especializadas en empresas importantes pueden ganar hasta 20 mil pesos a algún auxiliar contable, ¿no? Yo sé que a muchos se dirán, eso no es correcto. Bueno, pues yo se los podría garantizar que si investigan, eso es lo que pagan algunas empresas como se llaman AAA, ¿de acuerdo? Con algunas situaciones obviamente de capacidad de respuesta que tengamos. Es así entonces. Entre más ingreso tengas, la autoridad te dice que vas a pagar más contribuciones, menor liquidez. Ese es el efecto. Entonces mi planeación económica tiene que incluir forzosamente el impacto fiscal. Por ende decimos, es primero lo financiero con consecuencias fiscales. Y no con ello estoy diciendo que deje de ser importante la parte fiscal. Pero al hacer un presupuesto, todos aquellos que tengan la experiencia, dentro de la planeación financiera se hace precisamente la integración de ese cumplimiento de las obligaciones fiscales, no al revés. No primero se calculan los pagos de impuestos y luego buscamos cómo hacerle para tener deducciones y demás. Pongan atención en ello, por favor. ¿Qué puede suceder si hay un incumplimiento fiscal? Bueno, pues lamentablemente, de primera suerte, y es algo que hablaremos toda esta mañana, infracciones y delitos. La primera tarea se va a considerar como faltas administrativas, donde puede haber sanciones económicas a través de las multas y demás conceptos que analizaremos, o a través del embargo de los bienes que podamos tener, también los procedimientos que establece la autoridad y que hubo modificaciones importantes precisamente para los ejercicios anteriores, así como la potencial clausura o la inhabilitación, señoritas y caballeros, de la operación de las empresas. Si nos vamos más allá y ahora hacemos unas presunciones o reflejamos presunciones de manera inicial a la autoridad, donde se ubican presuntos delitos fiscales, entonces esto será privación de la libertad, consecuencias penales, con todas las garantías y características que esto haya. Probablemente alguno de ustedes esté diciendo, ¿cuál es el problema? Los abogados dicen que todo es defendible. Y respetaré la opinión de los abogados, probablemente no la comparta en muchos casos, pero cuando me toca precisamente escuchar esta parte de los abogados, les pregunto, bien, ¿y cuánto es necesario invertir o que el empresario disponga una vez más de liquidez para poder llevar a cabo una defensa? ¿Todo es ganable? ¿Y cuánto tiempo es lo que se va a llevar a cabo? ¿Qué consecuencias hay? Y empezamos entonces a analizar una vez más el impacto financiero. Primera tarea, caballeros, señoritas, tendré que conocer cuáles son las infracciones, cuáles son los supuestos también de los delitos
y saber el riesgo en que estamos ubicando probablemente la acción de nuestro cliente al no asesorarlo correctamente si es que éste nos pregunta cómo llevar a cabo alguna operación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de otras situaciones, no solo lo que lamentablemente se ha manejado como punto relevante, que son los comprobantes fiscales digitales, los FDI. Ya lo veremos. Forma parte, pero con ellos y sin ellos es posible que la autoridad no te vaya a dar una solución favorable. Así es que hay que ubicarnos en el debido cumplimiento de todo lo anterior. Por ende, caballeros y señoritas, sugerencia: necesidad de integrar equipos de trabajo multifuncionales, polifacéticos, si así lo quieren ver, donde primero hagamos planeación financiera. Todos los contadores tenemos la capacidad de ser excelentes planeadores financieros. Para ello estudiamos precisamente todas las materias que ustedes saben adecuadamente, que no tiene que ver de manera inicial con la contabilidad solamente. La contabilidad es la historia de lo que ya sucedió. En base a esta contabilidad y el análisis de la misma, debidamente registrada conforme a nuestra normativa obligatoria, podemos llevar a cabo la planeación financiera, los presupuestos. Esto va a tener consecuencias fiscales, por supuesto, si es que vamos a vender, si es que vamos a comprar y demás, o vamos a pagar salarios, tenemos que pagar las otras contribuciones como el Seguro Social, Infonavit y todo lo demás que sabemos, caballeros y señoritas. Esto va implícito en la operación económica. Si requerimos 20 colaboradores, llámense obreros, llámense gerentes, vendedores o demás, o algunos empleados de ciertos niveles, donde pueden estar los directores, pueden estar los gerentes, las jefaturas, los auxiliares, cada uno de ellos tendrá consecuencias de obligaciones laborales, fiscales, civiles, mercantiles. Todo ello es lo que se va a implicar dentro de esta tarea, ¿de acuerdo? Y, por ende, integrando esta planeación, tanto la financiera como la fiscal, haremos la tarea de la planeación estratégica. Esto es fundamental, caballeros. Hemos hablado de control interno, hemos hablado del compliance y todas estas figuras de moda. Bueno, pues está ahí. Hay que hacer planeaciones estratégicas con equipos multidisciplinarios. ¿Qué nos puede solicitar la autoridad? Y este recuadro lo estamos, si no mal recuerdo, nos lo compartió en su momento nuestro amigo José Luis Lozano. Estoy hablando de hace 12, 14 años, si no mal recuerdo esto. Y esta información que desde aquel momento estaba solicitando la autoridad, les voy a compartir alguna solicitud que hizo la autoridad precisamente por presunción de comprobantes fiscales digitales que no autorizó o que no vio con buena cara, por decirlo así, la autoridad fiscal, y van a ver toda la información que requiere. Entonces, ¿qué debemos tener dentro de nuestros controles internos? Actas constitutivas, modificaciones a las mismas. Esto tiene que ver con socios y accionistas y los reportes de socios y accionistas, operaciones relevantes y conceptos que hoy están manejándose con mayor frecuencia. Pero en nuestra cancha de acción, guías contabilizadoras, señoritas y caballeros, ¿dónde están las guías contabilizadoras? Las políticas contables. ¿Cómo es que yo le puedo dar respuesta a la autoridad que llevamos a cabo una operación sustentada de manera normativa y que no estamos haciendo nada indebido a criterio de ellos? Políticas contables, guías contabilizadoras, para que todos los que estamos trabajando precisamente en la administración del negocio sepamos que todos los que estamos en el área contable o que estemos en el área de presupuestos o en el área de caja o demás, todos sabremos qué refleja una cuenta contable y qué representa su saldo y todos los demás conceptos, qué norma financiera aplica y que inclusive puede asociarse con el código agrupador en el caso de que estemos integrando esta información para enviar la famosa contabilidad en medios electrónicos. Esto es lo que vamos a tener. ¿Dónde están las órdenes de compra? Hablamos de materialidad. ¿Dónde están las órdenes de compra? La administración de los inventarios, lo que antiguamente manejábamos como Cardex, como tarjetas de control de los inventarios físicos que dependen